Continuamos con el programa del día de hoy de Coyuntura Nacional en este segundo bloque. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Roberto Alejos Cámbara es mi nombre, ya ustedes me conocen este programa, pero hoy quisimos hacer una pausa en los temas que normalmente tocamos para hablar de un tema sumamente importante y es el tema de Belice. Belice y en específico el tema de la consulta popular que vamos a tener a cabo este fin de semana, el día domingo, en donde nosotros creemos que hace falta información, creemos que la población debe de ir a votar y para poder animar a la población a que vaya a votar, pues hemos tenido la idea de hacer este programa para que haya mayor información. El día de hoy pues tenemos invitado a Rodrigo Bierman. Rodrigo Bierman pues es un diplomático de carrera, tiene muchos años en el servicio exterior, ha sido embajador, el título en el cuerpo diplomático en la carrera es así, el embajador Rodrigo Bierman, quien además tiene como profesión abogado y notario. Realmente, además, Rodrigo, de darle la bienvenida a este programa, muchas gracias, ¿verdad? Acostumbramos siempre a empezar con la mano. ¿Qué lo tiene aquí? ¿Cuál es el expertise en el tema Belice para que la población sepa que no estamos invitando a cualquiera, sino a alguien que realmente conoce del tema y que puede realmente sacarnos adelante cualquier duda que nuestros televidentes han manifestado por las redes sociales? Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a la audiencia de Coyuntura Nacional. Es un gran honor estar con ustedes unos minutos para tratar este tema tan importante de Guatemala, la consulta popular que tenemos a las puertas este próximo domingo 15 de abril. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, compartir un poquito esta experiencia diplomática. Son casi 20 años de estar vinculado al tema. En mi carrera diplomática he estado destinado y he servido a nuestro país en nuestra embajada en Washington, en nuestra embajada en Reino Unido, en Londres, a nuestra embajada en Belice y de regreso en Washington siendo representante permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos. Estos son destinos claves todos en la historia de las últimas 2 décadas que nos llevan a este ejercicio cívico de la consulta popular el próximo domingo 15. En el desempeño de estas posiciones diplomáticas y algunas otras que complementan mi carrera, me he mantenido pues, vinculado al tema Belice y agradezco la oportunidad de estar acá con ustedes. Este tema es un tema que Guatemala hereda desde su inicio como país independiente. Es un problema que data de acuerdos y convenios entre la corona española y la corona británica, cuando España, al tratar de reducir el impacto que tenía la actividad de piratería que se daba en el Caribe, permite algunos asentamientos de pobladores británicos en territorios que hoy ocupa Belice. Esta historia inicia en 1783, dando una concesión para la explotación de recursos naturales de un tipo de árbol de madera y de tinte que se utilizaba en Europa en aquellos años. Esto es sumamente importante porque de ahí arranca esa presencia británica en territorios continentales. Esta concesión se expande un poquito en 1786 pues se permite esta presencia y esta explotación que va ampliándose a lo largo del tiempo. Ahí vemos en pantalla esa primera concesión en 1783, una segunda concesión en 1786. Todo este territorio, la totalidad del territorio lo recibe Guatemala de la corona española cuando logramos nuestra independencia en 1821. Es importante recalcar que las concesiones originales nunca incluyeron territorio insular. Ninguna de las islas estuvo incluida en esa concesión, era únicamente territorio continental. De entonces para acá, la población de Belice, que Guatemala reconoce,
fue generando esa identidad propia, y de esa forma es como en 1981 logra en el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos el reconocimiento de su independencia por Naciones Unidas. Me brinqué un poquito en la historia, es importante, es medular en la historia. En 1859 Guatemala suscribe un convenio con la corona británica. Ese convenio se conoce como el Tratado de Aisinena-Wake, en donde se permitía y se reconocía la presencia de Inglaterra en ese territorio, y se generaba una contraprestación de construir una vía de comunicación entre Guatemala y el Océano Atlántico. Esa cláusula nunca es cumplida por la corona británica, y de esa cuenta en 1946 el Congreso de la República declara inválido ese tratado de 1859. Permanece, o sea, ha sido permanente la permanencia de la población beliceña, y con el apoyo del Commonwealth británico, de toda la comunidad británica, es que se logra, como decía, en 1981 la independencia en Naciones Unidas. Guatemala, 10 años después, reconoce la independencia de Belice en 1991, reconociendo 2 de los 3 componentes básicos de un Estado. Un Estado, para constituirse como tal, necesita territorio, población y gobierno. En 1991, Guatemala reconoce el gobierno y la población, pero hace una reserva expresa sobre el territorio. ¿Por qué? Porque cuando Belice decreta su constitución en 1981, hace una determinación unilateral de su territorio, y Guatemala no reconoce ese territorio para el Estado de Belice. Esto es, en muy breve, 200 años de historia que nos trae a la coyuntura nacional. Perfecto. Es importante, de verdad, y hacer la historia en este país, porque estamos hablando de 200 años de problemas con el tema de Belice. Creo que la población tiene claro, desde 1783, cuando España concede la explotación, pero no así el territorio. De ahí hemos ido teniendo avances en el 86, en el 59, después en 1946 que se hace ese tratado, que es lo que uno aprendía en la escuela cuando era muy joven, de que hicimos un tratado a cambio de una carretera, la carretera nunca se hizo, entonces el tratado quedó totalmente inválido, y efectivamente después el Congreso pues da marcha atrás de ese tratado. Hay una independencia de Belice que nosotros reconocemos 10 años después, pero también dejando muy claro que la independencia no incluyó el territorio, los límites territoriales, y tampoco los famosos cayos de Belice, de los que tanto hablamos, o sea, la parte insular no está incluida. Ahora, el domingo tenemos que ir a votar como una obligación cívica, además como una oportunidad de avanzar en el tema beliceño, pero la población está muy confundida de qué es lo que vamos a ir a votar. O sea, se hace una propaganda de vote por el sí, gracias a Dios no hay nadie que esté hablando de vote por el no. Algunos constituyentes y algunos abogados hablan de la inconstitucionalidad del proceso, vamos a tocar el tema más adelante, pero en ese momento lo que para nosotros es sumamente importante es explicarle a la población por qué hay que ir el domingo y por qué es que hay que votar por el sí, y con ese sí, ¿qué estamos autorizando? Gracias, Roberto. Querría tal vez tocar un poquito los últimos 20 años, porque nos quedamos en la historia. En estos 20 años hemos avanzado mucho más que en toda la historia del conflicto. Y es porque en un gran despliegue y esfuerzo diplomático de Guatemala se han logrado avances significativos con Belice. En el año 2000 se suscribió un convenio de bases de conciliación y medidas de fomento de la confianza entre los dos países. Como Guatemala, al reconocer la independencia, no reconoce el territorio, se logra definir una línea imaginaria que llamamos una línea de adyacencia. No existe una frontera delimitada con Belice. Eso es lo que nos causa muchos problemas el día de hoy, y es lo que eventualmente vamos a resolver cuando llevemos el caso a la Corte Internacional de Justicia. Necesitamos definir una frontera que hoy no existe,
hablamos de una línea de adyacencia con una zona de adyacencia administrada al oeste por Guatemala y al este por Belice. Es una zona de amortiguamiento, pero la falta de definición de esa frontera nos causa rezagos de intercambio económico, en temas de seguridad, impactos en la seguridad y en el desarrollo de nuestras poblaciones en esas áreas. En el 2008 se suscribe con Belice un acuerdo especial en donde se conviene llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Ahí se identifica que por los dos estados necesitamos tener un ejercicio de consultas populares para que podamos someternos a la soberanía, someter nuestra soberanía a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ni Belice ni Guatemala somos partes, suscribimos el convenio, el tratado de creación de la Corte Internacional de Justicia. Entonces necesitamos una manifestación expresa de voluntad soberana de nuestras naciones para aceptar la jurisdicción de la Corte. Nos vamos a someter ante este juez y vamos a aceptar que lo que ese juez resuelva va a resolver el tema en definitiva. ¿Por qué vamos a una consulta popular? Porque los señores constituyentes, en el artículo 19 transitorio de nuestra Constitución, nos dejan el mandato al organismo ejecutivo de resolver el tema del diferendo territorial con Belice y que toda resolución definitiva debe pasar por una consulta popular. Entonces, como diplomáticamente se ha negociado con Belice que la Corte Internacional de Justicia es el único foro para resolver esto, necesitamos esa aprobación de nuestra población. En 2008, en este convenio de ese acuerdo especial, se había convenido que las consultas debían realizarse en una fecha simultánea. Del 2008 al 2013 nos dimos cuenta que no iba a ser posible, dada la realidad y la dinámica política de cada uno de los estados. Entonces, en el 2015 arrancó un proceso de negociación y en el 2015 logramos suscribir un protocolo que modificó el del 2008 con Belice. Y ahí ya se autorizó que las consultas se hagan en fechas independientes. En la coyuntura nacional, el Congreso de la República autorizó y solicitó al Tribunal Supremo Electoral que se convocara a esta consulta. Vale decir de que para este tema, es un tema de nación, totalmente ajeno de la dinámica o coyuntura doméstica, política doméstica. Este tema a lo largo de los 200 años que hemos relatado y resumido en breves minutos, siempre ha sido tratado como un tema de nación. Y eso es el compromiso que hoy esta generación tenemos de acudir a las urnas, a los centros de votación el próximo domingo y apoyar esta decisión que necesita Guatemala de su población. Necesitamos la autorización de nuestra población para someternos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y poder resolver de una buena vez el diferendo territorial con Belice. Claro, esto es importante que quede claro porque la población se pregunta por qué ir a la consulta. Y aquí ha quedado claro, uno, se necesita la autorización de la población para llevarlo a la Corte, porque nosotros no somos miembros de esta Corte, no suscribimos el convenio original. Dos, porque la Constitución Política de la República de Guatemala, usted sabe que yo fui miembro de esta Asamblea Nacional Constituyente, tomamos la decisión que cualquier resolución final en el tema de Belice debe ser respaldado a través de una consulta popular. Tres, que quede claro que los límites nunca fueron reconocidos, que quedó esta área adyacente que es una especie de colchón, muy bien explicado en relación a hasta dónde llega y hasta dónde llega el territorio, y que también no es de ahorita, son 20 años de venir trabajando en la vía diplomática a este tema. En el 2008 se hacen cambios para que la consulta no necesariamente tenga que ser simultánea, que fue la idea original, y estamos 10 años después, o sea, la geopolítica lleva avances muy lentos y ahora se está dando esta oportunidad. Es de celebrar y de aprovechar que no tenemos ningún grupo político queriendo aprovecharse del tema, hablando del no. Aquí lo que tenemos es, digamos que falta de información en la población.
Nosotros hemos hecho encuestas que demuestran que la población cree que vamos a ir a votar para que Belice regrese a ser nuestro. Algunos creen que vamos a ir a votar por la independencia o no de Belice, o sea, el tema no está muy claro. Entonces, digamos, en concreto, la pregunta, ¿en qué consiste y qué es lo que el guatemalteco tiene que hacer o la guatemalteca? A la pregunta, vamos a pedirle a pantalla si nos puede colocar la pregunta. Es una pregunta compleja. La pregunta va a ser la misma en español para Guatemala y en inglés para Belice. Esto tomó meses de negociación poder tener esta pregunta como la están viendo en pantalla los televidentes. Esta pregunta tiene dos partes. La primera parte en que dice, ¿está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva? Esa es la primera parte. Y es muy importante resaltar el esfuerzo diplomático detrás de esta pregunta. ¿Y es por qué? Porque Belice pretendía en la mesa de negociación de que quedara delimitada la reclamación de Guatemala a un territorio específico. Y Guatemala nunca aceptó esto. Si leen con detenimiento esta pregunta, que probablemente necesitan leer 1, 2, 3 veces, van a ver de que es amplia y sin restricción de ninguna clase a las pretensiones de Guatemala sobre territorio continental, insular y marítimo. Ya será al momento del planteamiento del caso ante la Corte, cuando se argumenten y se presenten toda la prueba histórica documental que respalda la posición y la reclamación de Guatemala sobre territorio continental, insular y marítimo. Y la segunda parte de la pregunta dice, y que la Corte sea, al resolver, la que defina una frontera. O sea, normalmente dos estados se sientan en una mesa, negocian su frontera y firman un acuerdo de fronteras. En este caso, estamos aceptando que la resolución de la Corte va a ser la que defina la frontera entre los dos países. Y, nuevamente, esta pregunta es exactamente igual a la que van a votar los beliceños. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia? Es el único foro que tiene la facultad, la independencia y la autoridad para definir un diferendo territorial como el que tenemos con Belice. Su resolución es inapelable y tiene fuerza vinculante. Eso es esencial para Guatemala. En una mesa de negociación jamás habríamos logrado resolver esto con Belice, primero porque ningún presidente de Guatemala ni ningún primer ministro de Belice habrán tenido y nunca tendrán autoridad para ceder soberanía de su territorio. Belice, en sus argumentos, defiende y sustenta que el territorio que delimita su constitución es su territorio. Y eso pues, lo tendrá que argumentar en la Corte en su momento. Pero ningún primer ministro, ningún presidente guatemalteco iban a ceder o a hacer concesiones. No habría autoridad legal para hacer concesiones territoriales de soberanía. Cualquier intento sobre esto sería una traición a la patria inmediata, imposible en la vía política. Entonces, al apostarle a Guatemala a través de este proceso diplomático a llegar al tema, a la Corte Internacional de Justicia, Guatemala se está mostrando como un país que promueve la resolución pacífica de las diferencias. ¿Verdad? Aquí un tema militar es totalmente inexistente, imposible de pensar, que Guatemala siempre con vocación de paz, acudiendo a las instancias diplomáticas que tenemos a nuestro alcance, esta es la vía más correcta. Bueno, que quede claro, ¿verdad? Digamos, son 200 años de estar en este problema. En los últimos 20 años se ha querido tomar decisiones pues que sean favorables al país y sobre todo favorables a terminar con un tema pendiente, por decirlo así, que tiene Guatemala en su historia y en la geopolítica.
Hay que dejar muy claro que nuestra relación con Belice ha sido una buena relación, por lo tanto se descarta la posibilidad. Además, como país nunca hemos sido un país de guerra, un país de conflictos en ese sentido. Tuvimos nuestro conflicto interno y todavía seguimos pagando las consecuencias de ese conflicto interno, mucho menos ir a un conflicto de una confrontación contra otro país y sobre todo un país vecino con quien pues tenemos una relación comercial, política, una relación económica y hasta social sumamente interesante y muy productiva para el país. De manera que es conveniente seguir manteniendo esta relación, es conveniente terminar con 200 años de trabajo, de historia y de grandes esfuerzos y sobre todo a mí me gustaría explicarle a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, mis compañeros y compañeras constituyentes, esta última parte. La resolución de esta Corte es inapelable. Primero, es la única que tiene la capacidad legal para poder hacerlo, y lo más importante es que la resolución es inapelable, de manera que al ser inapelable resulta que el resultado sí es la última decisión sobre el tema de Belice y no podemos venir a votarlo después de que se haya ya dictaminado la resolución o la sentencia, sino tiene que ser esta autorización, es la decisión definitiva. El otro tema que hay que aclararle a la población es que cualquiera que sea el resultado, y eso no lo deberíamos de decir porque no ayuda a que Belice vote por el sí, pero cualquiera que sea la resolución es siempre una resolución favorable para Guatemala. ¿Qué posibilidades de resoluciones, qué opciones tiene la Corte? Yo entiendo que hay varias opciones que podría tener a la hora de su resolución final. Gracias. Es importante que reconozcamos el compromiso cívico que tenemos los guatemaltecos de acudir a esta consulta popular el domingo. Les van a tomar muy pocos minutos llegar a su centro de votación y emitir su voto. Claramente estamos convencidos como diplomáticos, como guatemaltecos que hemos estado vinculados al tema por tantos años, de que el sí es lo que a Guatemala le necesita y lo que el país, nuestra nación, nos está pidiendo a nosotros. Sí, Guatemala tiene todas las de ganar. En el peor de los escenarios, que no va a ser así, pero el peor de los escenarios, que la Corte dijese todo se queda como está, la sola definición de la frontera ya es un beneficio para Guatemala, porque hoy, hoy trabajar con una línea de adyacencia genera una falta de certeza jurídica en donde tristemente en los últimos 10, 15 años hemos perdido valiosas vidas de ciudadanos guatemaltecos. Del caso de Belice, una vida humana han perdido. Y esto, y el desarrollo y la certeza jurídica de nuestras poblaciones en el área, eso ya vendría a ser un beneficio. Pero la Corte, en casos similares, porque la Corte ha resuelto N número de casos de diferentes territoriales y fronterizos. Y en todos los casos, la Corte siempre encuentra fórmulas salomónicas para atender los derechos y reclamaciones de ambas partes. No podemos pensar, no es concebible, de que la Corte va a quitarle el 100% del territorio a un Estado que ha sido reconocido como tal por la comunidad internacional. Eso no va a suceder. O sea, no es ese miedo que pueda decir Belice, vamos a perder nuestro territorio, vamos a dejar ser país o vamos a regresar a ser Guatemala. No es así. La Corte analizará toda la evidencia documental histórica que hemos venido preparando desde el frente diplomático y que será necesario pues tener un equipo de abogados nacionales e internacionales para ir a litigar este caso a la Corte Internacional de Justicia y determinará si hay territorio continental que deba regresar a Guatemala, determinará cuál es el derecho que Belice pretende demostrar sobre las islas, sobre el territorio insular y cómo se va a administrar el territorio marítimo, ¿verdad? Guatemala tiene todas las de ganar. Belice también gana con llevar el caso a la Corte, porque la definición de este diferendo territorial le da certeza jurídica y nos va a permitir los beneficios de esto para ambos estados, es ciertamente mayor seguridad, un mayor intercambio económico entre nuestros países, Guatemala ganar una salida y un canal, un puente hacia todo lo que es la comunidad del Caribe, lo que conocemos como CARICOM, 14 naciones
que pueden ser mercados muy atractivos para la productividad de Guatemala, en la industria y en alimentos, en turismo. O sea, hay muchos beneficios que podemos tener, particularmente el cerrarle la puerta a las situaciones que han llevado a la pérdida de vidas humanas de guatemaltecos. No podemos permitirnos perder una sola vida más de un guatemalteco por la falta de la definición de nuestra frontera. Bueno, entonces estamos dejando claro a la población, y gracias de veras por su presencia, porque de esta manera queda claro. Es necesario tener claro que la pregunta es compleja, pero así se necesita hacer la pregunta para poder llevar el caso concreto a la Corte. La respuesta es bien sencilla, es un sí, estamos de acuerdo con que la Corte resuelva este tema. 2, estamos dando fin a 200 años, un poco más de 200 años de historia y de negociaciones que no han tenido mayores resultados. 3, el resultado es un gana-gana, porque Belice va a tener al final ya definido su territorio, sus relaciones con Guatemala, y sobre todo va a tener bien definido su territorio para poder entrar a este mercado del Caribe. Nos va a permitir a las y los guatemaltecos entrar también a este mercado del Caribe y seguir gastando en este tema de la indefinición. Públicamente hemos visto los conflictos que hay en las fronteras y que han causado muertes, y lamentablemente más muertes de guatemaltecas y guatemaltecos que de beliceños, que han perdido una lamentable vida, pero aquí hemos perdido varias y en varias oportunidades, y eso hay que darle fin precisamente por esa indefinición en el tema. Yo creo que ahí ha quedado claro. No estamos yendo a votar por quitarle la independencia a Belice, no estamos yendo a votar para recuperar todo el territorio beliceño, estamos yendo a votar para autorizarle al gobierno a que la Corte Interamericana resuelva el caso. Y lo estamos haciendo a través de una consulta popular porque necesitamos ese mandato y necesitamos cumplir con ese requisito de la Constitución de que la resolución final y definitiva sea a través de una consulta popular para tomar en cuenta al pueblo de Guatemala. Yo quiero contarles que antes de la Asamblea Nacional Constituyente del 85, en el Congreso de la República todavía había un espacio de 3 curules con un letrero que decía Belice, ¿verdad? Como quien dice, ahí está el espacio esperando que los beliceños ocupen su lugar. Eso se rompió en la Constitución de 1985, aún antes del reconocimiento de la independencia, ya encaminados a tener un buen vecino y no un mal enemigo, que es lo que realmente podíamos provocar si seguimos en esta lucha. La consulta es el día domingo, y ya cambiándonos no al tema político, sino a los temas técnicos, la población se queja mucho del costo de la consulta. Hay quienes dicen que hay confusión, de que no son realmente 300 millones de quetzales los que se van a gastar. Ayer había una aclaración en relación a que el costo es mucho menor, y este tema a la población le molesta de por qué no lo hicimos junto con las próximas elecciones, por qué lo hicimos ahorita, y sobre todo el valor de ese tema. ¿Qué nos puede argumentar sobre ese tema, el costo? Bueno, esto, ¿verdad? Yo no lo veo como un costo, lo veo como una inversión de Guatemala. Vamos a invertir en resolver, en dar un paso fundamental para la resolución de este diferendo territorial. Sí, necesitamos designar la utilización de fondos públicos en un presupuesto bastante austero. Es un proceso electoral con todas las formalidades de nuestra ley electoral y partidos políticos. Tenemos un padrón electoral de 7.522.920 guatemaltecos convocados a este evento. Ojalá que muchos de nosotros y ustedes, señores televidentes, salgan a votar este domingo. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala sí está haciendo un esfuerzo de dedicar estos recursos de toda la mecánica del Tribunal Supremo Electoral para recibir estos votos. Necesitamos tener la mayor participación posible para que esa autorización, que pueda devenir de un sí, venga con mucha legitimidad para la fortaleza del caso de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia.
¿Por qué estos recursos no se utilizan para otras necesidades del país? Esto es la política, la necesidad, esto es un tema de nación, como dije antes en una de mis de la intervención anterior. Es la nación la que está haciendo esta inversión y es el compromiso, el llamado que tenemos los guatemaltecos este domingo. Ya el Tribunal Supremo Electoral informará en su momento cuál fue la cifra final, pero pónganle ustedes precio a una vida guatemalteca, pónganle ustedes precio a la oportunidad de mejorar la relación comercial con Belice y con nuestro vecino. Pónganle ustedes precio al acceso a todo el mercado del Caribe. Pónganle ustedes precio al aumento, al incremento en la industria de turismo y servicio que podemos generar después de resolver esta situación con Belice. Son muchos los beneficios y el precio realmente es más caro mantenernos como estamos y no resolverlo. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo que yo mencioné del 2015, referente a las consultas populares y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, los dos estados se comprometieron a que ese es el foro para resolverlo. Y en el eventual caso de un no en uno o en otro o en ambos, se deben insistir en los mecanismos legales al alcance de uno u otro de los estados para asegurar la autorización soberana de ir a la Corte. Entonces, en un escenario que ganase el no en uno o en otro, toca repetir el proceso, lo cual va a duplicar o hacer más caro aún de la inversión actual, o buscar otros mecanismos legales que harían más complejo y más difícil y más caro este proceso, resolver este proceso. Ese es un tema importante y ojalá los beliceños o las beliceñas que nos están escuchando lo entiendan. Si el no se diera en los dos países o se diera por lo menos según los países, esto lo que implica es que vamos a tener que repetir el proceso, vuelve a encarecer el tema, lo vuelve a retardar, o sea, vuelve en la historia a seguirnos quitando el tiempo y no así que porque gane el no, entonces las cosas se van a quedar como están. Belice tiene que entenderlo porque ellos están en una situación económica, diría yo, que peor que la nuestra, que ya es mucho que decir, y estar invirtiendo en estos gastos no es precisamente lo más conveniente, sobre todo si se les explica que van a ganar en ese sentido. La población que nos ve en todo el país tiene algunas dudas, como por ejemplo, hay gente que dice no me actualicé en el padrón electoral y por eso no voy a ir a votar. Había que aclararles que todo aquel que haya votado en las últimas elecciones, pues aunque no se haya actualizado, que la mayoría no nos actualizamos porque nuestros datos siguen siendo los mismos, estamos totalmente validados, habilitados para poder votar y con la obligación cívica y moral de ir a votar, y lo más probable es que vayan a votar en la misma dirección donde votaron en las últimas elecciones, que no es necesario actualizar los votos, actualizar los datos. Quien no votó en las últimas elecciones porque no tenía al día su papelería o porque no tenía todavía la mayoría de edad es la gente que se debió haber empadronado, que debió haber actualizado los datos para poder votar. El resto de la población sí puede votar como lo hizo en la última elección. Ese es un tema que hay que aclararlo muy bien a la población y sobre todo incentivar este otro tema del que habíamos hablado, de que aunque nos esté saliendo caro, nos va a salir más caro perderla o nos vamos a ver peor como país si el porcentaje de gente que vaya a votar es sumamente bajo, porque entonces se va a ver que no hay respaldo a la decisión del país de querer resolver todo este tema por la vía de la paz. Ese es el primer evento electoral donde vamos a votar únicamente con DPI. Ya no es el número de empadronamiento el que va a regir, sino nuestro código único de identificación del DPI. El Tribunal Supremo Electoral ha tratado de mantener los mismos centros de votación, casi la misma mesa donde votaron en los ejercicios electorales anteriores para facilitar este proceso. De todas formas, el Tribunal Supremo Electoral tiene por vía telefónica, por vía de mensajes de texto, por vías de páginas de internet, la información disponible de sus centros de votación según su número de DPI, y se invita a que se informen dónde les toca votar a cada uno de ustedes. En efecto, un no es hacer más caro este proceso y no nos podemos dar ese lujo.
tal como es nuestro cuerpo, nuestras leyes, aún si 3 guatemaltecos votaran, 2 por un sí y gana el sí, es válido el resultado de la consulta. Claro, no es ese el escenario que buscamos. Buscamos que salgan a las urnas la mayor cantidad de guatemaltecos posibles este domingo, porque necesitamos lanzar un mensaje muy fuerte, muy sólido, muy claro a la comunidad internacional de que Guatemala está comprometida con la paz y que desea resolver este diferendo territorial por la vía pacífica jurídica de la Corte Internacional de Justicia. Este ejercicio nuestro obviamente está siendo el primero, el de Belice vendrá un poco más adelante en el tiempo, pero un sí de Guatemala ciertamente le va a generar bastante presión diplomática a Belice para acelerar sus procesos y asegurarse de que sus condiciones domésticas permitan ese ejercicio cívico en Belice. El beneficio, insisto, es grande para ambas naciones de un sí en una primera consulta popular. No podemos concebir en Guatemala que un no vaya a tener un impacto importante. Claro, todos tienen el derecho soberano de decir sí o no, lo que su conciencia lo llame a votar. Como guatemalteco, como abogado enterado y conocedor del argumento de Guatemala, como diplomático comprometido con este tema por casi 20 años, yo invito a todos los televidentes a que votemos por el sí. Y ustedes que se han dado la oportunidad de seguir este programa e informarse un poquito sobre lo que se trata del diferendo territorial, que actúen como entes multiplicadores en su familia, en sus círculos de influencia, en sus vecinos, en los clubes que puedan estar para invitar y motivar el voto este domingo. Es esencial que tomemos unos minutos. La idea precisamente de tener este programa el día de hoy es, primero, que la población entienda que es un tema histórico de 200 años o más, lo que estamos tratando de resolver. 2, que la población entienda que no estamos pretendiendo recuperar todo el territorio beliceño ni quitarle a Belice su independencia, que ya fue reconocida. 3, que lo que queremos es dejar de una vez por todas terminado este tema de los límites territoriales para tener muy clara hasta dónde llegamos, qué derechos tenemos y sobre todo se nos abren las puertas al tema del comercio con el Caribe y a mantener una excelente relación con un buen vecino como ha sido Belice. La población, yo creo que el presidente Jimmy Morales se ha dado la tarea de ir a los distintos medios de comunicación, se ha dado la tarea de tomarlo como un tema propio, estar promoviendo el sí como un tema nacionalista, después del malentendido que tuvo el día de ayer en un medio, creo que de medio de comunicación, creo que va a llamar más la atención y tenemos que aprovechar para aclararle a la población este tema. Yo quisiera, antes de terminar, hacerle un llamado a la población y tal vez explicarnos un poco más el tema. Es primera vez que vamos a votar con DPI, o sea, el número de empadronamiento lo podemos ir guardando, ya no tenemos que aprendernos el número de empadronamiento, es nuestro DPI, el número que ahora va a ser casi nuestro número único para todo, para pasaporte, licencia, todos los documentos, poco a poco vamos a tener este único número y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí tenemos quejas de televidentes que nos dicen: yo no tengo internet, me cuesta hacer llamadas por teléfono, conectarme por la vía electrónica. Queremos que haya una solicitud al Tribunal Supremo Electoral para que haya mayor información sobre qué estamos votando y mayor información sobre dónde votar. Y la población quiere saber ya dónde votar y probablemente ese día aparezca en los medios de comunicación escrito los listados de dónde vota uno de una forma muy clara, pero mientras tanto la población está bastante confusa, ¿verdad? Pues ya para el miércoles, hoy o mañana de esta semana, ya los centros de votación están en proceso de preparación, pueden acercarse físicamente a los lugares donde hayan votado antes para reconfirmar que es ahí donde les toca votar, para aquellos que no puedan hacer una verificación telefónica o por internet o por redes sociales, y ciertamente o seguramente en medios de comunicación social escritos aparecerán los listados publicados. Esto pues es parte de la estrategia del Tribunal Supremo Electoral para dar a conocer los centros de votación. El proceso será sumamente sencillo en esta ocasión, es una sola papeleta, es una respuesta sí o no, emitir su voto les va a tomar cuestión de segundos,
revisen pues toda esta información del programa, repásenla en sus mentes, compártanlas y vamos a votar por el sí. Guatemala necesita esto es un compromiso que tenemos esta generación de guatemaltecos para procurar dejar avanzar en la resolución de este conflicto y darle ese regalo a generaciones futuras, ¿verdad? El proceso de la Corte no va a ser inmediato, es un proceso de unos 5, 7, 8 años de litigio, pero al cabo de ese tiempo, que una vez se inicie ese trámite en la Corte, llegaremos algún día a una sentencia y tendremos el caso resuelto. La ventaja del tema electrónico es que aquí los televidentes, hay muchos dando las gracias, digamos, por el programa y por toda la información, pero nos hacen preguntas que sí necesitamos aclararlas. Aquí hay una persona que nos pregunta si las personas que están dentro de un proceso legal jurídico, que ahora son bastantes y están libres con una medida sustitutiva, pueden votar, o sea, quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar, y en este caso específico, para complacer a esa persona que nos sigue bastante, ¿puede la persona que su familiar o amigo que está libre con una medida sustitutiva votar, acudir a las urnas? Sí, bueno, puede votar todo guatemalteco mayor de edad inscrito en el padrón electoral. Esa es la norma del universo. ¿Quiénes se excluyen de esto? Por nuestra legislación, militares en servicio activo tienen restricción, guatemaltecos que hayan sido condenados con sentencia firme en un proceso penal que les haya suspendido sus derechos políticos, entre ellos, o sea, en el menú, la capacidad de votar, que eso realmente nunca se ve. Este ciudadano guatemalteco que está sujeto a un proceso, hay que recordar, la Constitución le garantiza una presunción de inocencia, está con una medida sustitutiva y puede ejercer su derecho de voto sin ninguna limitación. Claro, tiene que estar inscrito en el padrón electoral, claro, para poder recibir la papeleta el domingo. Bueno, entonces ahí también nos queda claro que realmente las limitaciones para poder votar el domingo son muy pocas. Muy pocas. Son realmente las que hemos tenido en los últimos años, en los últimos procesos, de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral el que está organizando este evento. De hecho, los partidos políticos también pueden fiscalizar el evento, etcétera, etcétera. Hay observadores internacionales, es decir, todo el proceso se va a llevar a cabo y nos va incluso a servir de prueba de cómo ha mejorado el Tribunal Supremo Electoral del último proceso para estos días de cara al próximo proceso electoral. Es una buena oportunidad para el Tribunal Supremo Electoral de mostrar su capacidad técnica, logística, para poder manejar los temas, que tan rápido vamos a poder tener los resultados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, es importante que quede claro, ¿verdad? Hay que ir a votar, número uno, porque mientras más personas asistan a votar, pues más respaldo va a tener la decisión que el pueblo de Guatemala tome. ¿Que es necesario votar por el sí? Porque en el no estamos ganando absolutamente nada, al contrario, se pierden recursos, se pierde tiempo y perdemos esa fama que tenemos las guatemaltecas y guatemaltecos de querer arreglar las cosas por la paz, por la vía pacífica, por la vía del diálogo y de la negociación. Este es un ejemplo de diálogo y un ejemplo de negociación, una negociación que nos está llevando a esta resolución. Es también necesario que quede claro que si se pierde la votación, tanto aquí como en Belice, se va a tener que repetir, porque ya la decisión está tomada de que es la Corte la que tiene que tomar esta decisión definitiva. Y para las compañeras y compañeros constituyentes vamos a aprovechar a repetirles el tema. Es la resolución definitiva lo que estamos votando, porque lo que la Corte decida es inapelable y no podemos venir, y sea cual sea la resolución, llevar esa resolución a una consulta, porque entonces estaríamos como apelando a esa resolución a través de la votación del pueblo. Sí, la Corte Internacional de Justicia nunca aceptaría el inicio del caso sin que se haya cumplido el requisito en ambos estados de aceptar y reconocer la jurisdicción de la Corte. Es un requisito esencial dar este paso y, en efecto, al ser una decisión inapelable, se convierte para nosotros en una resolución definitiva. Si estamos sometiendo este caso a un tribunal, al máximo tribunal sobre la faz de la tierra,
no podemos concebir generar esta consulta a posteriori, como usted lo decía. O sea, la sentencia llegará y tenemos que haber aceptado a priori esa jurisdicción y lo que venga en la sentencia. Y estamos seguros y convencidos de que sea como sea la sentencia, va a ser de beneficio para Guatemala. Para ese país. ¿Cuántos habitantes tiene Belice? Son 300 y pico mil de habitantes, el padrón electoral de ellos es 160,000 personas, es un proceso pues bastante más sencillo en la logística que el nuestro, con un padrón de 7.522.920, esa es la cifra actual para Guatemala. ¿Y nuestro comercio, nuestra relación comercial con Belice? Pues nuestra relación como vecinos está bien. Como digo, en esta descripción que hago de las últimas 2 décadas ha ido mejorando cada vez. No está en el desarrollo de su potencial porque la falta de definición de nuestra frontera, el diferendo territorial, sí nos afecta. Genera obstáculos y inconvenientes en ese recelo que existe por la falta de definición de una frontera. Esperamos y sabemos que todo esto va a cambiar una vez que tengamos resuelto el diferendo territorial. Perfecto, y sobre todo que quede claro de que este es el único camino, que no hay otra vía después de tantos años de negociación de encontrar el tema. Yo no sé si Control tiene otras preguntas de los televidentes, pero nuestra intención es dejar muy claro que es este domingo, dejar muy claro que es fácil ir a votar, dejar muy claro que el Tribunal Supremo Electoral está dando todas las facilidades para poderlo hacer. Nos queda ahora la novedad que vamos a usar el número de DPI por primera vez, que es también algo novedoso, algo para lo cual tenemos que irnos preparando, que es una sola pregunta, no importa el tamaño, lo largo de la pregunta, la respuesta es sí, la que tenemos que dar las guatemaltecas y guatemaltecos. Nos congratulamos que no haya nadie tratando de aprovecharse del tema y utilizarlo políticamente en este país tan dividido como hemos estado recientemente, que es un tema que debería de unirnos y que esperamos que nos esté uniendo. Vamos a tener aquí al presidente de la República en esta gira de medios que anda haciendo, explicándonos y sobre todo haciendo un llamado a que votemos como parte de nuestras obligaciones de ciudadana o de ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? La relación comercial con Belice puede mejorar enormemente. Creemos sobre todo que hay que ampliar y hay otras formas de conquistar. Nosotros podemos conquistar Belice llenándolo de nuestros productos, llenándolo realmente de nuestro comercio y de tanto tema, ¿verdad? Yo no sé si hay algo más que agregar para finalizar gracias segmento, por la oportunidad, ¿verdad?, de estar acá, de compartir un poquito sobre el tema y recalcar ese compromiso cívico y esa obligación que tenemos como ciudadanos de Guatemala de salir a las urnas el domingo. Como decía, les va a tomar muy pocos minutos de su tiempo, menos que ver un partido de fútbol, menos que ver un programa de televisión, pero la contribución que van a estar haciendo en el país es de gran importancia. Salgamos a votar este domingo, apoyemos, los invitamos a que voten por ese sí, su conciencia les dirá que es lo mejor, pero es lo que realmente Guatemala necesita para ir con fortaleza y con solidez de una manifestación soberana a un proceso, a un litigio, a la corte de más alto nivel en el mundo y resolver en unos pocos años este diferendo territorial. Gracias y vayamos a votar este domingo 15 de abril. Bueno, pues para cerrar, estamos convencidas de que el proceso se va a llevar a cabo el domingo, que es fácil llevar a cabo la votación. No importa si usted va a ir a votar por el sí o por el no. Nosotros quisiéramos ver un sí rotundo para demostrar la unidad de este país en este tipo de temas, pero además, para finalizar, con una broma, con un chiste en las redes sociales, se ha hablado mucho de que adicionalmente hay asueto al día siguiente, o sea que quien vota en el interior del país va a tener la oportunidad de ir a votar al interior del país y tomarse este puente que las redes sociales han llamado el Puente Belice, ¿verdad? Porque es realmente un día más en que va a estar cerrado, digámoslo así, el sector público va a dar la oportunidad a que no exista ningún pretexto para no
asistir a las urnas. Así que muchas gracias por su atención. Nos vamos a ir a una pausa antes de continuar con los temas interesantes que tenemos en Coyuntura Nacional. Muchas gracias por haber venido, por la información y por todo el trabajo que se ha venido realizando en Cancillería desde hace mucho tiempo. A ustedes los vemos dentro de un ratito.